Todo está en los libros. Hola y bienvenidos a este segundo vídeo de Todo está en los cómics. En este vídeo os quiero hablar de un cómic que es uno de los mejores tebeos que he leído yo en mi vida como lector de historietas. Lo leí en su día cuando lo fue sacando Planeta de Agostini y ahora lo he releído pensando que igual lo tenía un poco idealizado, un poco sobrevalorado, pero no, aguanta, es una gran historieta. Y os estoy hablando de Scalped. Scalped es un cómic de la línea Vértigo de DC que empezó en el año 2007 y yo lo tengo en la edición de Planeta Agostini que concluyó ECC Comics en tapa blanda. Y son un total de 60 grapas. Y en la edición que yo tengo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomos. Los 8 primeros de Planeta Comic y los 2 últimos de ECC. Después ECC lo ha reeditado en tapa dura, en menos tomos, tomos más gruesos. Pero bueno, esta es la edición que tengo yo y con ella me quedo. ¿Y de qué va Scalped? Bueno, Scalped, lo primero que hay que aclarar es el título, que está en inglés. Scalped, una scalp es la cabellera. Que a mí, si me la tuvieran que quitar los indios, estarían jodidos porque yo estoy calvo. Pero bueno, la cosa es que Scalped es descabellado, aquella que ya le han quitado la cabellera. Y es un título que tiene muchísimas resonancias con la obra, porque narra una historia sobre indios, pero indios en el mundo actual. Narra la vida en la reserva Prairie Rose, en Dakota, que es una reserva que es básicamente el tercer mundo dentro del primer mundo, que es Estados Unidos. Y esto, ojo, que es un cómic del año 2007. Estuvo entre 2007 y 2012. Aún no estaba el señor Donald Trump en la Casa Blanca y ya estaban muy jodidos los indios, como lo han estado siempre. Y bueno, es un cómic que la verdad es que hay que leerlo con buen estado de ánimo porque es duro de leer. No en cuanto a su agilidad, porque la narración es súper ágil. Yo ahora me los estoy llevando al trabajo y en el trayecto de ida y vuelta me he leído un TPB de estos. Cada uno de estos tiene como 6 grapas, 7. Toda la obra está escrita por Jason Aaron. Jason Aaron es un escritor que ahora, un guionista que lo está petando, sobre todo en Marvel, porque es un tío de Alabama. Podría ser perfectamente un redneck, además es un calvo con barba, pues ya me diréis. Pues él empezó mandando un guión para un concurso en los tebeos de Lobezno. Lo ganó y ahí ya metió la patita en la industria. Y estuvo durante un tiempo escribiendo Lobezno, Scalped, después ha estado con Lobezno en los X-Men, tiene una temporada larga en Thor. Escribió esta, ahora que está tan de moda, esta obra sobre Thanos el origen, que a mí no, la verdad es que no me ha gustado nada, porque me parece que es contar el chiste, revelar la gracia de Thanos, como Aníbal, el origen del mal. Son cosas que no nos hacen falta, porque le quitan muchísimo peso al personaje. Pero bueno, aún así, supongo que a Jason Aaron se lo encargaron, lo hizo lo mejor que pudo, pero bueno. Scalped está casi en su integridad dibujado por R.M. Guerra, o Guerra. Ay, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es un ilustrador que es serbio. Es un autor europeo y de hecho, si veis la línea, su forma de dibujar es muy sucia, es muy europea. Casi parece que estás leyendo un cómic como ahora un western como el de Undertaker, una BD, un cómic francés del oeste. O también me recuerda al primer Giroz, a Moebius cuando estaba empezando en Blueberry. De hecho, es muy curioso leer. Daba la casualidad de que me estaba apeteciendo leer cosas del oeste, de western y tal, y me estaba releyendo Blueberry, que todos los primeros álbumes van sobre las guerras indias, y esto. Y básicamente es como leer un
un libro de historia, porque todo lo que pasa en Scalp es consecuencia de lo que pasaba, de lo que pasó históricamente en lo que se narra en Blueberry. Además, bueno, el espíritu, pues si habéis leído la novela Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, es ese rollo, solo que sin tener elementos fantásticos. Es un western duro, sucio, es polvoriento. Tú te lo lees y te da como grima, está todo sucio, cochambroso. Ya os he dicho, la reserva india esta es el tercer mundo en mitad de Estados Unidos. Es una historia que tiene mucha violencia y mucho sexo, pero no es gratuito. No es sensacionalista. Es una historia que tiene un corazón tremendo, porque es de los pocos cómics que te los vas leyendo y primero los personajes están vivos. Es que Aaron consigue que cada uno de estos personajes tenga peso, tenga una personalidad, tenga una voz, incluso la traducción. Yo no he podido leerlo en inglés, pero imagino que tendrán distintos acentos, distintas maneras de expresarse. Los indios, los blancos, los negros. Tiene los orientales, que también aparece, la mafia oriental. Tiene una riqueza de personajes que es apabullante. O sea, aquí Aaron era jovencito aún y estaba escribiendo su obra maestra. Es que bueno, ahora están sacando Los Malditos, también este equipo creativo, y yo no lo he leído, pero vamos, que esto, lo anterior igual de bueno que he leído yo es 100 balas de Bren Acharelo y Eduardo Risso, y de hecho yo creo que Bebe espiritualmente es heredero de Acharelo, Jason Aaron, al menos aquí. Escribe historias negras como nadie. Como nadie ha escrito un cómic de serie negra de una forma no muy elaborado en cuanto al intrincado de las tramas, porque hay puntos de giro, sí que hay cositas que te sorprenden. De hecho, reventaré un poquito la historia de las primeras grapas, porque si no es imposible hablar de la premisa. Sin embargo, no depende de estos giros este autor, depende de las relaciones humanas, y eso es muy muy difícil de hacer. Ahora que están tan de moda las series de televisión, es lo más parecido en cómic a una serie de televisión. Lo que pasa es que aquí detrás, en casi todos los tomos, te pone que constantemente una referencia a Los Soprano, que es una serie que te tiene que recordar a Los Soprano. Y se parece en cuanto que hay mafia y hay relaciones humanas intensas, pero en ese sentido puede ser Los Soprano, puede ser Breaking Bad, puede ser Broadway Empire, cualquier serie de ese estilo, porque aquí no hay ningún elemento fantástico más allá de la mística india, que sí que los personajes son de la tribu Lakota, y sí que muchos de ellos pues hablan muchas veces sobre las tradiciones indias, el peso de las tradiciones, la mística. Se meten en un tipi ahí a sudar y a comer peyote y tienen visiones de sus animales totémicos. Todos tienen nombres de animales, bueno, todos los clichés indios, pero llevados a la vida real. Y es que son unos pobres desgraciados que se pasan el 90% del tiempo borrachos, a pesar de que en la reserva está prohibida la bebida. Pues los blancos se las apañan para hacer negocio con ellos, porque es que no tienen nada que hacer, están drogados, borrachos. De hecho, hay la hermana de un personaje, el personaje la pilla fumando crack en el coche y ella está embarazada, y él le dice, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Que estás embarazada, no puedes hacer esto. Le dice ella, no, yo antes me metía cristal, que es artificial, pero ahora me meto solamente crack, que viene de las plantas y es natural. Pues ese es el nivel. Y en esta historia, como os he dicho, lo que pesa son los personajes, y es que ¿qué personajes crea Jason Aaron? El protagonista, Dassi el caballo terco. Dassi el caballo terco es este que sale en la misma portada. Es un tipo que vuelve a casa. Es como los westerns y las historias clásicas, las películas de Jacques Tourneur. Él vuelve después de un tiempo ausente de la reserva y es un flipao, porque él es un flipao, va con sus nunchacos, hace artes marciales, es un indio flipado de Bruce Lee. Es que esa es la palabra, es un flipado, que está todo el día metiéndose en peleas de bar. Llega a la reserva y lo primero que hace es meterse en movidas. Pero realmente tiene un plan. ¿Por qué se mete en movidas? Porque quiere que le lleven ante el jefe de la tribu, ante Lincoln Cuervo Rojo. Cuervo Rojo, bueno, las portadas son de Jock, que es un grandísimo dibujante, sobre todo conocido por portadista, pero también ha dibujado cómics para Batman, dibujó Los Perdedores, que es un cómic que tiene un guión para mí muy mediocre, pero el dibujo es excelente.
Pero vamos, que la dinámica es esto. Peleas a puñetazos constantemente. Eso es lo que se mete él. Porque quiere que le lleven ante el jefe Cuervo Rojo. Lo consigue y entonces aprendemos ya en la primera grapa, lo siento si es un spoiler, pero bueno, es que es la premisa. Descubrimos que él es un agente del FBI infiltrado. Que el FBI, hay unos agentes del FBI que se la tienen jurada al jefe Lincoln Cuervo Rojo y a varios indios de la reserva por unos asesinatos que hubo en los años 70. Pues estos eran se llamaban los soldados perro, que eran un grupo terrorista de liberación india. Lo que querían era eso, reclamar los derechos de los indios. Porque en los 70 pasó lo mismo que un siglo antes en la Guerra Civil Norteamericana, que mientras hacían una guerra para luchar, entre otras muchas cosas, por los derechos de los africanos, de los afroamericanos, mientras estaban haciendo las guerras indias y estaban exterminando a los indios y estaban extendiéndose hacia el oeste. Y aquí pasa lo mismo. En los años 70, 60-70, los movimientos de los Panteras Negras, muchísimos movimientos por los derechos civiles, sobre todo de las personas negras. ¿Y qué pasa con los indios? Que son los que tenían allí y a los que habían echado de sus tierras. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, que hacen su especie de versión de los Pantera Negra y hacen unas acciones muy combativas, muy violentas. Y el FBI se la tiene jurada. A uno de las personas que se la tiene jurada el FBI, un agente en concreto, que es el que encarga a Dashiell, es a la madre del propio Dashiell, a Gina Caballo Terco. Caballo Terco era un activista en los años 70 que no ha dejado de tocar las narices, de hacer manifestaciones, actos, porque ella busca eso, la liberación, sobre todo de alguien que se considera que está pagando injustamente por unos asesinatos que se cometieron en los años 70, que es exactamente el mismo motivo por el que la gente del FBI se la tiene jurada a los personajes de esta reserva. Y aparte de estos personajes hay un montón de personajes más. La hija del jefe Cuervo Rojo, que es un personaje tremendo, que es una especie de ninfómana desesperada, que tiene una historia detrás tragiquísima. Oso Pobre, la familia Oso Pobre, la abuela, que es como el gran chamán de esta tribu, pero es un chamán que ya no hace actos chamánicos, sino es como un centro moral. Y todos están medio enfrentados, entre ellos Gina al jefe Cuervo Rojo, porque el jefe Cuervo Rojo lo que está haciendo, según empieza la serie, es inaugurar un casino. Ha obtenido por fin los permisos y el dinero para inaugurar un grandísimo casino en la reserva. Está legalizando el alcohol siempre que él pueda obtener un beneficio y pretende convertir la reserva en una especie de parque temático indio, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en los capítulos de Los Simpsons, en los que van a los casinos indios. Pero claro, aquí ves la otra parte de la película, que nada es tan alegre. Y es una escalada constante, gira de puntos de vista de los personajes, conoces a todos los puntos de vista. No sé qué más decir sin estropearlo demasiado. Todo el que pueda debería leerlo, porque es un cómic la mar de interesante, la mar de entretenido, y además no es un entretenimiento puramente palomitero, no es un TVO gafapaster que está mal dibujado y lo editan en tapadura y son 600 páginas de alguien que llora mucho. Es un TVO que cuenta una historia, cuenta de verdad una historia, sin dejar de lado los sentimientos de los personajes, el desarrollo interno, todo. Se puede hacer todo contando una buena historia, no hace falta que todo sean viñetas intimistas de gente mal dibujada y con mucho diálogo y mucho reflexión interior. Aquí es un TVO a la americana, pero está medio camino entre lo americano y lo europeo. Tiene lo mejor del sello Vértigo. O sea, aquello que podíamos ver en Sandman, en Predicador, en 100 balas, aquí está. Y poco más que deciros. Bueno, también de rebote recomiendo El Otro Lado, que es otro cómic de Jason Aaron que hizo un poquito antes. Está ilustrado por Cameron Stewart y es un solo tomo. Yo lo tengo en edición de Planeta Agostini también, y que narra una historia de Vietnam. Y es que, bueno, así como dato curioso, Jason Aaron
es familiar, creo que es sobrino de Gustav Hasford, que es el que escribió el libro en el que está basado La chaqueta metálica, la peli de Stanley Kubrick sobre el Vietnam. Y bueno, él participó en el guión de La chaqueta metálica. Y Aaron ha recibido ese pulso narrativo, esa forma de manejar los diálogos. Es una locura como lo hace este hombre. Y además que es un cómic que llega a emocionarte. Llega a transmitirte tal sensación, tal empatía por los personajes, pero sin ser tramposo. Porque no te voy a dar pena con estos pobres indios. No. Estos son unos cabrones también. Están jodidos, pero son unos desgraciados. La mitad son mafiosos y unos broncas y una desgracia. Pero aún así sientes empatía por ellos. Pues quizá, fíjate, a lo que más se parece hablando de series es a The Wire. The Wire sí me parece una buena comparación, no tanto Los Soprano. Porque sí que te narra de una manera muy general, pues esto que hace Simmons también. Te narra todos los personajes, todos los puntos de vista, los distintos estratos sociales. Y no de una manera maniquea. No es estos son los malos, estos son los buenos, no. Los indios son víctimas, pero también son una desgracia. Nada es blanco o negro en la vida. Y en este cómic se refleja mejor que en ningún lado que yo haya leído últimamente. Y nada, hasta aquí todo está en los cómics de hoy. Espero que os haya interesado, os haya picado la curiosidad o que pues lo que lo hayáis leído ya pues os haya parecido entretenido y os haya hecho gracia revisitar este TVO. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, dadle a like, suscribíos y leed muchos TVOs.